Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta gala de electrocardiografía latinoamericana. ¿Qué ve un electrofisiólogo en el electrocardiograma? Soy el doctor Andrés Felipe Miranda, soy médico, cardiólogo y electrofisiólogo de la Universidad de Queens en Canadá y actualmente un postfellow de electrofisiología en el Brigham and Women's Hospital en Boston. Es para mí un honor tener la oportunidad de presentarles a ustedes en representación de la LARS, específicamente su capítulo LARS Young, el programa que tenemos para compartir hoy. En el cual vamos a tener la oportunidad de discutir precisamente qué ve un electrofisiólogo en el electrocardiograma. Tenemos un programa de lujo y un panel de lujo liderado por los jóvenes de la DARS y digamos que acompañado por los panelistas, quienes son los líderes de nuestra sociedad. Sin más antesala, vamos a preparar la bienvenida para nuestro primer ponente, quien es el doctor Felipe Cañas Orduz, un colega y con quien tuve la oportunidad de compartir en la ciudad de Medellín en nuestros tiempos de cardiología clínica. El doctor Felipe Cañas es internista, cardiólogo y electrofisiólogo de la Universidad CES de Medellín y actualmente se desempeña como electrofisiólogo en el Hospital Universitario Fundación Valle del Lille. Felipe, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Lars, por esta invitación y por esta iniciativa de compartir un poco con todos ustedes estos electros. El primer caso que vengo a compartirles es un hombre de 70 años que está en consulta externa, se queja de disnea e intolerancia al esfuerzo, no ha presentado síncope, no tiene palpitaciones, niega además disnea paroxística nocturna y no tiene otros síntomas pues, o hallazgos relevantes, y en sus signos vitales tiene una frecuencia cardíaca 42 con una tensión arterial de 152/80. La primera invitación es que siempre que encontremos una persona con bradicardia, logremos lo antes posible, sobre todo con síntomas, tomarle un electrocardiograma. Y este es el electrocardiograma que se le tomó. Entonces, tenemos un paciente con bradicardia, ¿sí? Con un PR largo, y el mensaje del electrofisiólogo de qué buscar en estos casos es siempre que se vea un paciente con bradicardia y alteraciones del PR, buscar la P anterior. Por ejemplo, aquí en B1, este es el primer paso. Esta es la P anterior es esta, y siempre acostumbrarse a buscar una P no conducida entre las dos. Esto toca hacerlo de manera activa y juiciosa porque como estas muescas de la onda T pueden pasar despercibidas, pues se nos pasa un paciente con un bloqueo AB avanzado completo como este caso. Todo lo que deforme una T hasta que se demuestre el contrario es P, y uno podría basarse en la morfología de la P para sacar esa conclusión. Entonces, en este diagrama les muestro cómo nosotros usualmente vemos el electro como dos electros, el electro de la aurícula, el electro del ventrículo, y esas P no conducidas pueden coincidir con la T. Cuando hay dudas, prolongar el electro, sobre todo de nuevo en esos pacientes con bradicardia. Entonces, aquí hay una P, aquí hay otra P, y busco esta misma muesca, esta misma sombra en la mitad del PP, por ejemplo acá. Entonces miren que esta T está deformada con una segunda onda que no debería estar acá, y si sigo buscando a esta distancia me voy a encontrar una P que duplicó su altura. Una repolarización no tiene por qué ser así, cambiando de latido a latido. De nuevo aquí está otra P y así sucesivamente. Ese es el dedo largo del paciente que les acabo de mostrar, y vemos esta P de punta aguda y cómo en la T se presenta esta deformidad igualmente de punta aguda, que incluso cambia en la medida que va avanzando el electro. Entonces ese sería mi primer mensaje. No sé si alguno de los panelistas quisiera aportar algo o continúo. Como ya lo mencionó Felipe, el electrocardiograma está en los detalles y como ya se menciona, siempre es importante mirar el contorno de las ondas P, pues de las ondas T, pues en esta se pueden esconder fácilmente las ondas P que uno no encuentra. Entonces, por eso es bien importante mirar los detalles y comparar. Siempre esos son los datos claves para poder determinar lo que a uno le falta. Bueno, este es el segundo caso. Muchas gracias, Cristian. Cristian es compañero de la Fundación Valle del Lille también, que lo conocerán más adelante.
Este es un hombre de 64 años que tuvo un infarto en el pasado, no recuerda, digamos, bien la fecha, pero fue hace muchos años. No ha tenido un control juicioso, digamos, juicioso con cardiología y ahorita acude con falla cardíaca descompensada y este es el electrocardiograma. Entonces es un electro en taquicardia donde el QRS no es normal y aparenta ser ancho, pero entonces ese es el primer paso, medir bien el QRS para definir si es ancho, que sería más de 3 cubitos. En este caso es justo 3 cubitos o incluso menos. Este paciente se estaba en este momento enfocando como una taquicardia QRS ancho. El primer paso, luego de encontrar una taquicardia QRS ancho, es ver la regularidad, porque a partir de ahí siguen todos los algoritmos para identificar taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular. En este caso, podemos ver aquí donde les muestro cómo el RR varía, por lo tanto es un ritmo irregular y eso, digamos, el diagnóstico en estos casos es de una fibrilación auricular. Este QRS negativo en B1 es la primera alerta de, podría ser un bloqueo de rama izquierda, pero entonces en contra está que el QRS no es tan ancho, es justo 120 milisegundos, y en derivadas como B5, B6, de pronto aquí podemos ver que la R en la punta es muy aguda, no tiene melladuras, ¿sí? Entonces podríamos estar en contra de un bloqueo de rama izquierda, un trastorno de la conducción intraventricular. Esto es relevante porque tenemos como tratamiento de la falla cardíaca la terapia de resincronización, en donde los pacientes que más se benefician son los que tengan un bloqueo de rama izquierda con los criterios que la acabo de mencionar. Un QRS ancho y entre más ancho más se beneficia, con melladuras de la R en B5, B6, en D1 y ABL. Entonces, este paciente tiene una fibrilación auricular que probablemente es lo que más le está afectando su falla cardíaca. No sé si quisieran aportar algo más. Bueno. Y ese mismo paciente hace choque cardiogénico y cambia su patrón electrocardiográfico en el monitor y tiene ahora esta arritmia. Entonces miren que aquí, a pesar de ser un B1 negativo, parecido a un bloqueo de rama izquierda, en esta ocasión la anchura del QRS cambió, la morfología del QRS cambió con respecto a su electrovasal, que es este, si ven que es agudo, de punta fina, esta es ancha, y el QRS es bien ancho, ¿sí? Por lo menos 140, 150 milisegundos. Entonces, ¿cuál es el primer paso del algoritmo? Ver si el RR es regular. En este caso sí lo es, y debemos prender alertas de que sea una taquicardia ventricular. Usualmente, ¿qué busco? Lo primero, veo las derivadas frontales, ver cómo está el eje, si cambió con respecto a su eje normal, que es este, D1 positivo a BF negativo. En este caso es D1 negativo a BF positivo, o sea que la despolarización, el eje de despolarización de ese corazón cambió. Es un eje que va de izquierda a derecha por el D1, o sea que el origen es poco probable que sea el septo, la anchura del QRS y el tiempo de despolarización de la primera mitad del QRS. Si ese tiempo de despolarización es amplio, ya sean derivadas precordiales mayor a 100 o en D2 mayor a 40 incluso, hasta hacemos parte del diagnóstico de una taquicardia ventricular. No sé ustedes qué otro tip podrían aportar. Al momento de evaluar una taquicardia de complejos anchos, siempre se debe ir más allá de los criterios, de los clásicos, como ya lo mencionó Felipe. La primera pregunta que uno siempre se debe hacer antes de evaluar el electrocardiograma o cuando lo está viendo y son tan confusos o tan difíciles de interpretar es si el paciente tiene un corazón enfermo o no. Y eso le aumenta a uno el valor predictivo de decir si es una taquicardia ventricular o es una supraventricular con complejos anchos. Entonces, en este caso, es importante saber que el paciente ya tenía falla cardíaca y lo va a uno orientando. Y ya después, con los hallazgos, uno se va orientando en los detalles ya de los criterios. Entonces, este paciente así tenga pulso y no esté premortem,
es un ritmo que debe ser cardiovertido, porque si no lo está, si no está premortem, pues en el proceso fisiopatológico pues va para allá. Entonces no se confía en el diagnóstico de una ATV con pulso o con tensión arterial cercana a lo normal. En el tercer Exacto, caso, sí, sí, si me permites, Felipe, también sí, creo que vale mucho la pena justo lo que dijiste, ¿no? A nosotros nos encanta ver los electros, analizar las taquicardias de QRS ancho, buscar los criterios y a partir de ahí eh, sacar tres, cuatro diagnósticos, pero creo que también lo importante de esto es que todo paciente con cardiopatía estructural y una taquicardia QRS ancho se tiene que tratar en ese momento y después vemos la parte de los criterios y demás, ¿no? Entonces, tú ya lo mencionaste, o sea, el tratamiento, aunque esté estable, es una arritmia que es potencialmente complicable para el paciente y más si tienes falla cardíaca, ¿no? Entonces, justamente está indicado, claro, medicamentos y demás, pero la cardioversión temprana para regresarla a un estado, pues, por lo menos de un ritmo sinusal, si es posible, o la fibrilación auricular, que seguramente era lo que ya tenía antes, ¿no? exacto. Muchas gracias, Luz. El tercer caso es un hombre de 62 años hospitalizado por falla cardíaca que estando en hospitalización activan código azul por muerte súbita e ingresa, perdón, a la sala, a la unidad de cuidado intensivo en estado post-reanimación. Al momento de valorarlo y revisando la monitoría, vemos que el paciente hace estos episodios. Entonces, este es el electro, esta es la tensión arterial y esta es la saturación por línea arterial. Miren que aquí tiene un complejo normal con un extrasístole y una onda a pulso normal. Este pedazo de acá no es interferencia. Miren que perdió el pulso por línea arterial y por saturación. Entonces, esto es una arritmia. Es fundamental. Estas arritmias son muy difíciles de captar por electrocardiograma, aunque a veces hemos tenido suerte y el diagnóstico casi que se hace en el monitor. Entonces, si ustedes ven una taquicardia eh, inestable, con diferentes morfologías de QRS y que ocasionalmente pareciera que la parte más aguda va hacia abajo, se angosta y va hacia arriba, es una torcida de puntas. Esta es una arritmia. Yo tengo un electro aquí más adelante, este de torcida de puntas, en donde este sí lo logramos captar en el electro, y miren cómo las puntas van para abajo y van para arriba, porque el eje de despolarización de esta arritmia va cambiando. La arritmia que provoca esto es el QT largo. Entonces, este es el electro de este paciente, ¿sí? Vemos que tiene un prenormal, un QRS relativamente normal con un trastorno de despolarización intraventricular y un QT que, digamos, me gusta decirlo a ojo, está prolongado. ¿Cómo hago yo para evaluar eso? Primero, la despolarización es anormal, no tiene una onda T discernible, en algunas ondas, en algunas derivadas incluso es plana o negativa y termina en el, más allá de la mitad del RR, ¿ya? ¿En dónde se mide el QT? En la derivada que se vea más largo. Este serían las mediciones de este paciente, 850 milisegundos, 860, 840. El criterio más fuerte de QT largo sobre los criterios de Schwartz es que tenga más de 550. Este paciente durante esos episodios de QT largo tenía bradicardia, en donde es aún más significativa la medición directa del QT. La corrección del QT está hecho para taquicardia. Entonces, este sería el valor a trabajar, ¿sí? Normalmente se nos explica que hay que medir la tangente. ¿Qué quiere decir eso? En un paciente con una despolarización normal, con una onda de bajo voltaje, uno traza la línea de base, traza una línea que sea paralela al final de la onda T y ahí donde se cruzan los dos ángulos, ahí se mediría el QT, desde el inicio de la despolarización hasta acá. Entonces miren este paciente que tiene esta despolarización tan anormal, este es un paciente con QT largo en donde se mediría en estas derivadas de acá. Eh, ¿Por qué es importante? Les traigo el QT largo, porque las causas eh, como la bradicardia, mutaciones, medicamentos, hipocalemia, enfermedad cardíaca son frecuentes y es una causa frecuente de muerte súbita, ¿ya? Y lo primero que tengo que hacer en un paciente que está haciendo arritmias ventriculares con QT largo es evitar los medicamentos que prolongan el QT, como la amidarona. Devolviéndonos al electro, es frecuente que en la UCI para controlar este tipo de arritmias, cualquier arritmia ventricular,
se inicie un goteo de amiodarona, pero este sería, digamos, la contraindicación más absoluta, y allí lo que hay que hacer es corregir electrolitos, dar el magnesio y, si es por bradicardia, estimular tempranamente. No sé qué opiniones tienen. Yo creo que Felipe dijo las cosas más importantes a lo largo de la presentación y yo simplemente voy a retomar algunos mensajes claves. Uno, Felipe empezó diciendo, miren que esto no es artefacto. Entonces, este tipo de arritmias también son pues, o sea, ese tipo de trazos son una consulta frecuente por movimiento, el paciente está lavando los dientes, etcétera. Entonces, siempre es lo primero que uno tiene que pensar, ¿este es artefacto, sí o no? Felipe lo mostró claramente, se cae la onda de pulso, el paciente no tiene perfusión durante eso. Entonces, eso es un mensaje importante. Lo otro, en los pacientes hospitalizados, siempre recordar medir el QT, el electrocardiograma no se acaba en la onda R, siempre ir hasta el QT y medirlo manualmente. Es muy común que las personas crean vehementemente en lo que dice la máquina de electrocardiograma y no, hay que medirlo manualmente. Felipe mostró claramente cómo hacerlo con la tangente. Y el tercer mensaje más importante que yo diría es, una vez usted identifique que es el problema, favor, evitar amiodarona. Pues es quizá uno de los pocos escenarios en los que amiodarona no se puede o no se debería usar para el tratamiento de arritmias ventriculares. Gracias por su excelente presentación. Creo que fueron 3 casos muy ilustrativos, 3 casos de la práctica cotidiana del internista, el médico de UCI, el electrofisiólogo, el cardiólogo.